Hola chicos, bienvenidos a prepararlaselectividad.com. Aquí estamos con un nuevo vídeo de biología. En esta ocasión vamos a hablar de lípidos. Hemos empezado ya a hablar de los lípidos insaponificables. Hemos visto en el vídeo anterior los terpenos y ahora voy a dedicarle este vídeo al estudio de los esteroides, ¿vale? Bien. Como digo, estamos dentro de los lípidos insaponificables, es decir, aquellos que no forman jabones, ¿de acuerdo? Si tenéis alguna duda en este sentido, podéis recurrir a todos los vídeos del tema de lípidos que tenéis, que ya están subidos, y ahí podéis ver las diferencias que hay entre unos y otros y los diferentes tipos de lípidos saponificables, ¿vale? Bien, como digo, después de ver los terpenos, vamos con los esteroides, de acuerdo. Como siempre, ya sabéis, en este tipo de vídeos veremos por un lado la estructura y por otro lado la importancia biológica de los esteroides, ¿vale? Muy bien, lo primero que tenéis en pantalla entonces es la fórmula tipo de los esteroides. Los esteroides, desde el punto de vista estructural, son moléculas que derivan de un hidrocarburo policíclico, el que tenéis ahí en pantalla, llamado ciclopentano peridrofenantreno, ¿vale? O también esterano, ¿de acuerdo? A partir de aquí, a partir del ciclopentano peridrofenantreno, van a derivar todos los diferentes esteroides. ¿Y en qué se van a diferenciar? Se van a diferenciar, por un lado, en el tipo y localización de los sustituyentes, haciendo especial referencia a los grupos OH y a las cadenas hidrocarbonadas. O sea, dónde se encuentran localizados los diferentes sustituyentes, los diferentes grupos OH y cadenas hidrocarbonadas, dará lugar a diferentes tipos de esteroides. Y por otro lado también a tener en cuenta el número y la localización de los dobles enlaces en los anillos. Pues bien, de acuerdo en función a estos dos puntos, al tipo, lugar donde se encuentran los sustituyentes y al número y localización de los dobles enlaces, tendremos los distintos tipos de esteroides a partir de la fórmula del esterano que tenéis ahora en pantalla, ¿vale? Muy bien. Bueno, pues decir que entre los esteroides de mayor interés biológico figura pues lo que tenéis ahora mismo delante, el colesterol. El colesterol deriva evidentemente del esterano, del ciclopentano peridrofenantreno, y se caracteriza por lo siguiente. Se caracteriza por tener un grupo OH, como veis, en el carbono 3, lo estáis viendo ahí en pantalla, un doble enlace entre los carbonos 5 y 6, ahí lo veis en pantalla, y una cadena ramificada en el carbono 17, en el de arriba de todo. También lo tenéis ahí en pantalla. Bien, desde el punto de vista químico, decir que el colesterol es una molécula anfipática, es decir, ya sabemos lo que es el concepto de anfipatismo, tiene una parte polar, la molécula tiene una parte polar y una parte apolar. En este sentido, la cabeza es polar y se encuentra representada por el grupo OH, lo tenéis ahí en el esquema que tenéis puesto ahora mismo en pantalla, ¿vale? Y el resto de la molécula, por así decirlo, es la parte apolar. O sea, parte polar sería el grupo OH, parte apolar sería el resto de la cadena. Bueno, decir que en los animales es típico que el colesterol se localice en la membrana plasmática de las células, ¿vale? Y también se encuentra en el plasma sanguíneo unido a proteínas. Ya veremos por qué el colesterol se encuentra en plasma unido a proteínas. Bien, la importancia biológica, ¿vale?, del colesterol se debe, por un lado, a que forma parte de la bicapa lipídica de la membrana plasmática. Bicapa lipídica de la membrana plasmática, que cuando veamos el tema de la célula veremos su estructura. De tal manera que el grupo OH, recordar que el grupo OH era la parte polar, se va a unir con las cabezas polares de los fosfolípidos contiguos, es decir, fosfolípidos que también están formando parte de la estructura de la membrana plasmática. De tal manera que el resto de molécula, que sería la parte apolar, interacciona con las colas apolares también de estos, ¿de acuerdo? La función que desempeña es una función
importante en la estabilidad de la membrana. Ahí tenéis en el esquema que está puesto, tenéis lo que sería una molécula de colesterol, tenéis la cabeza, en la parte superior, ese círculo negro, que sería la parte polar, y el resto, que sería de color marrón, el resto de molécula, sería la parte apolar. Y como podéis ver, la molécula de colesterol se encuentra enfrentada en la membrana citoplasmática de tal manera que queden enfrentadas las partes polares de los otros lípidos de membrana que acompañan al colesterol en la membrana citoplasmática. Por un lado quedan ahí por encima de esa línea discontinua quedan las partes polares y por debajo de la línea discontinua quedan las partes apolares, ¿de acuerdo? Todo ello le confiere le confiere estabilidad a la propia membrana citoplasmática. Por otro lado, también importante, o que va a resultar de importancia biológica, de gran importancia biológica para los esteroides, es que del colesterol van a derivar otros esteroides que desempeñan papeles fundamentales en la fisiología del ser vivo, ¿no? Bien, ¿cuáles son? Por ejemplo, la vitamina D3. La vitamina D3 se obtiene a partir del 7-deshidrocolesterol, ¿de acuerdo? Va a presentar otro doble enlace entre los carbonos 7 y 8. La vitamina D3 se localiza en la piel y por la luz del sol, por la radiación ultravioleta, se va a convertir en la vitamina D correspondiente, que es imprescindible para que el calcio se pueda absorber a nivel intestinal y el calcio de los alimentos, ¿no? Y posterior metabolización. Pero esto evidentemente veremos cuando sea el estudio de la fisiología de las vitaminas, el estudio de las vitaminas. Bien, pero que sepamos que la vitamina D3, sepáis que es un derivado del colesterol. Otro, y por lo tanto un esteroide. Otro, las sales biliares. Las sales biliares se forman por degradación del colesterol en el hígado, son segregadas en el intestino, formando parte de la bilis, ¿de acuerdo? Las sales de estos ácidos van a emulsionar las grasas, y esta emulsión es lo que va a favorecer la acción de la lipasa pancreática, que es, a fin y a la postre, la principal enzima que digiere las grasas. Si no se llega a producir esta emulsión, gracias a la presencia de estas sales biliares, pues evidentemente la lipasa no podría digerir las grasas, ¿de acuerdo? Bien, otros compuestos de importancia biológica son las hormonas córticos suprarrenales. ¿Por qué se llaman así? Se llaman así porque van a ser segregadas por la corteza de las glándulas suprarrenales, ¿de acuerdo? ¿Qué desempeñan? ¿Qué función tienen? Bueno, pues así, una pincelada, porque evidentemente no toca ahora hablar de las hormonas, pero por ejemplo aquí dentro de las hormonas suprarrenales tenemos los glucocorticoides, que se encargan de regular diferentes procesos metabólicos. Otros pues pueden ser los mineralocorticoides, que van a regular la excreción de iones minerales y de agua por el riñón, ¿vale? Y también dentro de otros esteroides que van a derivar del colesterol, tenemos las hormonas sexuales. Las hormonas sexuales se forman también a partir del colesterol, por un lado en los testículos, estaríamos hablando de las hormonas sexuales masculinas o andrógenos, y también en los ovarios, estaríamos hablando de las hormonas sexuales femeninas, que son los estrógenos y la progesterona, ¿de acuerdo? La presencia de la función básica de estas hormonas sexuales, es determinar, por así decirlo, la actividad, la maduración, el comportamiento sexual del individuo, ¿no? Así como la capacidad reproductora, ¿vale? Está entendido entonces cuál es la importancia biológica y cuáles son los, por así decirlo, otros esteroides que se pueden formar a partir del colesterol. Bueno, profundizando un poquito más en el tema del colesterol, decir que, aparte de poder producirse en el hígado, el colesterol también puede ser absorbido desde los alimentos en el intestino, ¿de acuerdo? O sea, el colesterol que tiene el hombre puede venir de dos lugares. Puede venir sintetizado en el hígado, perdón, o bien incorporado desde la dieta, ¿vale? Que será absorbido en el intestino, ¿de acuerdo? Que es donde va a pasar a sangre.
tenemos que tener en cuenta que el colesterol no es soluble en agua. Entonces, como no es soluble en agua, se va a asociar a unas lipoproteínas, llamadas lipoproteínas de baja densidad, también se les conoce por sus siglas, LDL, formando complejos de forma esférica que, además de tener colesterol, van a tener fosfolípidos, van a tener triacilglicéridos. Tenéis un vídeo grabado de cada uno de estos dos, tanto de los fosfolípidos como de los triacilglicéridos, estos dos tipos de lípidos saponificables, ¿vale? Y las proteínas se localizan en la superficie, facilitando su solubilidad en agua. ¿De acuerdo? ¿Está entendido esto? Bien, entonces, como veis ahí en el esquema que tenéis puesto aquí, que tengo puesto ahora mismo en la pantalla, los dos orígenes del colesterol, tanto la producción hepática como la ingesta a partir de los alimentos, absorción en el intestino, se combinan con proteínas, forman las LDL, que son las lipoproteínas de baja densidad, y pasan a sangre. ¿De acuerdo? Y ahí veis cómo se produce la asociación de las moléculas de colesterol a la superficie de las proteínas, ¿vale? Bien, continuamos entonces, y las LDL, que son las que conducen el colesterol hacia el interior de las células, ¿vale? Para que ahora las LDL puedan entrar en las células, tienen que unirse a ciertas proteínas de la membrana que van a actuar como receptores, ¿vale? Bueno, decir que cuando las células tienen suficiente cantidad de colesterol, lo que hacen es reducir la formación de estos receptores, es decir, los receptores que han captado o se encargaban de captar a las LDL para que éstas puedan entrar en las células, ¿de acuerdo? Y puedan dejar su colesterol. Entonces, se reduce la formación de estos receptores, por lo que si hay una concentración alta de LDL, estos complejos van a permanecer en sangre y tienden a depositar el colesterol en la placa de las arterias. Y entonces tenemos otro problema. Fijaos que la cosa es fácil, el funcionamiento, la fisiología es sencilla, ¿de acuerdo? Por un lado, las LDL son las que conducen, las que llevan, por así decirlo, el colesterol hacia las células, hacia el interior de las células, ¿de acuerdo? Previamente se han formado en el vaso sanguíneo, o son las que permiten que estas lipoproteínas de baja densidad, que el colesterol pueda llegar o pueda estar en plasma, ¿vale? Muy bien. Pero para que las LDL puedan llevar el colesterol a las células de las células, tienen que existir unos receptores de membrana que son los que permiten que efectivamente el LDL, vamos a decirlo de esta manera, se acerquen, contacten con esos receptores y por lo tanto introduzcan el colesterol al interior de la célula. Ahora, ¿qué pasa? Pasa que si la cantidad de colesterol que tiene la célula es suficiente, lo que va a hacer es reducir el número de receptores a nivel de membrana. Con lo cual, si se reduce el número de receptores a nivel de membrana, las LDL no los van a reconocer y no van a poder entrar. ¿De acuerdo? Por lo tanto, estos complejos, el complejo de LDL, va a permanecer en sangre y lo que hace es depositar, tal como veis en el dibujo, va a depositar el colesterol en la pared de la arteria. Y van a empezar a formarse unos engrosamientos, que es lo que se conoce como la placa de ateroma o la placa aterosclerótica, por así decirlo. Se puede decir de las dos maneras, o bien la placa de ateroma o la aterosclerótica. ¿Esto qué va a suponer? Esto va a suponer, como veis ahora en la siguiente imagen, esto lo que va a ocasionar es que de inmediato la circulación sanguínea va a realizarse con mayor dificultad. ¿Por qué? El flujo de sangre no va a ser el mismo, debido a que estas placas están haciendo como presa, están haciendo como barrera, para que impiden la libre circulación sanguínea. ¿De acuerdo? El vaso sanguíneo se va a debilitar, la pared del vaso se va a debilitar y puede incluso llegar a romperse. ¿De acuerdo? Como lo veis ahí, yo creo que está muy bien reflejado en el dibujo que tenéis ahora mismo en la pantalla. Bueno, esto evidentemente es problema o va a causar trastornos importantes como puede ser el infarto cardíaco, el infarto de miocardio, accidentes cerebrovasculares, trombosis. Es decir, se forman coágulos en diferentes partes y según la parte del cuerpo donde se forma el coágulo y
se vea dificultada la circulación sanguínea y por lo tanto aparezca la isquemia. Isquemia, ¿qué es? Es una zona del cuerpo, un tejido más o menos amplio que durante un tiempo determinado no ha recibido oxígeno. A eso se le conoce como isquemia, ¿de acuerdo? En función de donde se produzca la isquemia, es decir, el infarto, pues estaremos hablando, o podemos hablar de infarto cardíaco, infarto cerebral, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Esto es lo que hace que, como son los responsables de toda esta por así decirlo, patología o situación de riesgo, es por lo que hace que al LDL se le conozca como el colesterol malo, ¿vale? Una concentración de colesterol de LDL por encima de 180 miligramos por cada 100 mililitros de sangre. Esto supone un riesgo que evidentemente a medida que aumentamos esa cifra pues hay mucha más tendencia a que aparezcan todos los trastornos que os acabo de decir a continuación. Todos los accidentes vasculares pueden verse aumentados a medida que se supera esa cifra de los 180 miligramos por cada 100 mililitros de sangre, ¿vale? Bien, pero bueno, no es la única lipoproteína que hay en sangre. Tenemos otras lipoproteínas que, hombre, si existía un colesterol malo, ahora va a existir un colesterol bueno, que es la que se llama HDL. Son lipoproteínas de alta densidad, ¿de acuerdo? Que su función es la de retirar todo el colesterol que se va depositando en las paredes arteriales y transportarlo al hígado, donde será metabolizado. Hacen una función de barrer todo aquello que depositaron las LDL como consecuencia de que las células estaban saturadas de colesterol. O sea, las células, ¿os acordáis? Una célula saturada impedía que la LDL pueda entrar, pueda dejar su colesterol, y lo que hacían era depositarlo en las paredes de la arteria, en las paredes del vaso. Bien, pues detrás viene el HDL colesterol y lo que hace es limpiar, recoger todo ese colesterol, llevarlo al líquido para que se degrade. Es por ello por lo que se le conoce a estas lipoproteínas de alta densidad como colesterol bueno. De la misma manera que decíamos que no era bueno que el colesterol no llegase o no superase los 180, como decíamos antes, miligramos por cada 100 mililitros. Aquí sí tenemos que decir que cuanto mayor sea dentro de la proporción total del colesterol el HDL, mucho mejor, ¿de acuerdo? Bien, decir que la concentración, ya para terminar este vídeo, la concentración de colesterol malo, LDL, se puede controlar. Hombre, podemos evitar que suba mucho si tenemos un control en la dieta, si tenemos un control en los alimentos que tomamos diariamente, ¿no? Alimentos ricos en colesterol y alimentos y también grasas saturadas, pues deben evitarse, ¿no? O sea, todas las grasas saturadas tienden a aumentar el colesterol malo, mientras que las grasas insaturadas, como pueden ser los aceites vegetales o como puede ser el pescado azul, estas tienden a aumentar el colesterol bueno, ¿de acuerdo? Si a todo esto le añadís un poco de ejercicio que ayude a movilizar el colesterol y eliminamos el tabaco, que es otro factor de riesgo y que favorece su acumulación, ¿de acuerdo? Pues serían los factores a tener en cuenta para intentar controlar estos niveles de colesterol malo y que no nos supere, ¿de acuerdo? Bien, pues este es entonces el vídeo de los esteroides, ¿vale? Espero que lo hayáis entendido, espero que, bueno, que haya quedado claro los distintos tipos, la importancia biológica y sobre ahora ya al final el tema del colesterol. Y bueno, pues como siempre, muchas gracias por estar ahí.